una vez más dándole gracias a Dios por permitirme estar frente a su presencia y poder compartir su palabra. Vamos a orar para que sea Dios el que nos hable al corazón y nos convenza de pecado. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más nos ponemos en tus manos, Señor, reconociendo primeramente que somos seres humanos que siempre pecamos. Te pedimos perdón, Señor, de todo corazón, nos arrepentimos y nos apartamos de todo pecado, mancha, arruga. Te pedimos que nos laves con tu sangre, que tu presencia y tu palabra una vez más pueda limpiar, purificar y santificar nuestras almas. Creemos que has empezado la buena obra en nosotros y creemos que la estás llevando a la perfección. Por eso declaramos por fe que tu palabra nunca va a regresar vacía, va a dar un fruto por el cual tú le envías a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, amén y amén. Rápidamente vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25. Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25, leemos en nombre de Jesús. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Alabado sea Dios. Vamos a meditar bajo el tema, el título, Andando en el Espíritu. Porque para poder andar, primero tenemos que comer. Y para poder comer, tenemos que ver a quién alimentamos. Porque acá dice, o andamos en la carne o andamos en el espíritu. Nadie puede andar en los dos lados. Humanamente estamos en este mundo terrenal, pero no estamos sirviendo a Dios humanamente, sino espiritualmente. Por eso dice Pablo, los que son de Cristo, los que ya han nacido, los que ya han madurado, ahora no solamente viven por el Espíritu, sino andan también por el Espíritu. Porque hay muchos cristianos que han entregado su vida y ya tiene el Espíritu de Dios. Y ya dice que vive en el Espíritu, pero no quiere andar en el Espíritu. Porque el Señor nos quiere llevar a una vida mejor, a una vida espiritual y no humana. Pero para que usted pueda andar, primero tiene que crucificar la carne con los deseos y pasiones que lo lleva a uno a vivir en deseos del pecado. Una gente, un crucificado dice, con los que son de Cristo han crucificado. Dígame, un crucificado no siente nada. Le corta el dedo, le corta la oreja, le corta el ojo, le saca lo que le saca, ya está muerto. No siente nada un crucificado. Y aquí está diciendo Pablo, ya los que son de Cristo han sido crucificados la carne con pasiones. Ya no le deja que le gobierne la carne con sus deseos y sus pasiones, hacer el pecado. Ya no lo gobierna. Ya hizo que esta carne no lo domine, no lo gobierne. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Oiga, vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, ahora Él. Y lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora el ser humano que ya crucificó su carne con pasiones y deseos, ya no vive Él. Ahora el Espíritu Santo lo hace andar espiritualmente para buscar las cosas del Espíritu. Pero si una persona todavía no ha crucificado la carne, es que la carne lo está gobernando. Y para poder hacer morir la carne y crucificarla, Pablo dijo algo. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. Romanos 8, versículo 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Nosotros podemos y debemos hacer morir la carne, ¿con quién? Con la ayuda del Espíritu. Porque si un cristiano no hace morir su carne, oiga, con la ayuda del Espíritu Santo, entonces la carne lo va a gobernar. No va a poder. ¿Y cómo se da cuenta una persona que está viviendo en la carne y no en el Espíritu? Mire que dice el versículo 5 de ese mismo capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En cuanto a los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí te vas a dar cuenta, hombre y mujer que estás escuchando esta palabra, que si tú desde que te acuestas hasta que te levantas piensas en las cosas de la carne y no piensas en las cosas del Espíritu, ahí te das cuenta si estás andando carnalmente o espiritualmente. El Señor nos manda a vivir y andar en el Espíritu. No hay una parte en la Biblia que diga que tú tienes que andar en la carne. Estamos en este cuerpo humano, pero no hacemos lo que la carne quiere. Hacemos lo que el Espíritu nos manda hacer en este mundo humano para hacer testimonio que somos criaturas nuevas y que ahora vivimos espiritualmente. Porque acá dice Pablo que los que son de la carne solo están pensando en las cosas de la carne. Y eso quiere decir que esos seres humanos que viven en su carne siempre están buscando lo que le gusta a la carne. Quieren pasear, quieren bailar, quiere ir a la playa, quiere discutir, quiere pelear, quiere tomar, quiere bailar, no quiere congregar. La carne se opone a las cosas del Espíritu Santo. Por eso usted, ¿en qué está pensando? Usted duerme pensando en las cosas del Espíritu y se levanta pensando en orar y leer la Biblia y hacer lo que Dios dice, o está pensando en buscar plata, en buscar comodidad, en buscar los placeres de la carne. Porque es ahí
ahí es donde se diferencia entre el espiritual y el carnal. El espiritual dice que vive y piensa en las cosas del espíritu. Lo lleva a leer la Biblia, lo lleva a orar, lo lleva a predicar, lo lleva a meditar, lo lleva a buscar la paz, lo lleva a hacer todo lo que el espíritu es. El espíritu llega a vida y paz. Una vida muy diferente a la que vive en la carne. La carne es problemática. El espíritu no. Él busca siempre la paz. Es por eso que dice la palabra que si nunca un cristiano va a poder andar en el espíritu, si es que la persona no hace morir las obras de la carne con sus pasiones y deseos. Oiga, una persona que está guiado por el Espíritu se deja enseñar espiritualmente. Cuando una persona vive y anda en el Espíritu le enseña a acomodar, no la carne al Espíritu, sino lo espiritual a lo espiritual. Mire que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, 12 al 14. 1 Corintios 2, 12 al 14. Mire que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ojo, que el Espíritu Santo no te está enseñando a acomodar lo humano a lo espiritual. Dice que Él te va a enseñar a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso le decía a las personas que me dicen que no, pero podemos fallar, le podemos andar, a veces necesitamos esto, necesitamos el otro, queremos pasear. No. El Espíritu Santo nunca te va a enseñar a buscar las cosas de la carne. El Espíritu Santo nunca te va a enseñar a acomodar la humanidad a lo espiritual o lo espiritual a la humanidad. Acá no hay parte para lo humano, porque sangre y carne no va a entrar al reino de Dios. Entonces nosotros tenemos que dejarnos enseñar. Si tenemos el Espíritu de Cristo, dejarnos enseñar a que Él nos ayude a acomodar nuestra vida espiritual a lo espiritual. No hay parte para lo humano. Ojo, comemos, andamos en este mundo humano, pero cuando tenemos que hacer las cosas, no vamos a andar humanamente, vamos a andar espiritualmente. Él nos va a enseñar a discernir espiritualmente. Le pongo un ejemplo. Si usted quiere discernir humanamente, es fácil. En Génesis capítulo 2, cuando Dios le dijo a Abraham, lo probó, le dijo: toma a tu hijo, al único al que amas, y sacrifícalo en uno de los montes que yo te diré. O en otras palabras, dijo: mátalo. Si fuera a discernir humanamente, entonces Abraham hubiera dicho: este no es Dios. ¿Cómo me va a ordenar sacrificar a mi propio hijo? Ese no es Dios, no tiene amor, es el enemigo. Eso se llama discernimiento humano. Pero nosotros discernimos espiritualmente. Y Abraham sabía que era el padre de la fe y que tenía que ser probado para ver si amaba más a Dios que a su propio hijo. Y no le iba a negar nada. Por eso es que ahí nosotros discernimos espiritualmente. No le negamos nada a Dios. Todo lo que nos manda por las Escrituras nos dejamos guiar. Por eso en Romanos 8:14 hemos leído que los que son del Espíritu de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Los que son guiados, esos son hijos de Dios. Él no te va a guiar a las cosas humanas, Él te va a guiar a las cosas espirituales. Pero el hombre natural no entiende y no percibe, le llama locura. No lo va a entender, nunca lo va a entender. Es por eso que usted ve cristianos que son pensadores humanamente y que dicen: Dios me entiende, Dios me comprende. Quizás el hombre me juzgue, el hombre me señale, Dios sabe que tengo que trabajar, Dios sabe que no puedo congregar, Dios sabe que tengo que tratar bien a esto, al otro, y buscan justificarse de muchas maneras y quieren acomodar su carne a la palabra del Señor. Eso no está diciendo la Biblia. Acá se trata de obedecer, no se trata de acomodarnos a los versículos que nos conviene. Acá se trata de escuchar y de creer para que el poder de la palabra nos transforme el alma y nos haga vivir espiritualmente y no satisfagamos lo que la carne quiere, porque la carne lo que busca es que usted no obedezca. La carne quiere que usted le dé gusto a sus deseos, a sus pasiones, en sus sentimientos y emociones lo va a llevar a desobedecer a la palabra del Señor. Por eso está diciendo que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no las puede entender, le llama locura, porque se tiene que discernir espiritualmente. Alabado sea el Señor. Y acá no se trata de sentimientos y emociones, no se trata de razonar ni de pensar y buscar soluciones. Acá se trata de obedecer. Por eso dice la palabra en 2 de Corintios 16: estando pronto para castigar toda desobediencia hasta que la obediencia sea perfecta. Él quiere que la obediencia sea perfecta, porque ya no es usted, no soy yo. Ahora es el Espíritu del poder de Dios que está dentro de nosotros, que nos quiere llevar a vivir espiritualmente, pero no depende de Él, depende del ser humano que diga: acá está mi vida, a partir de ahora me humillo a ti para que tú puedas enseñarme a vivir y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ya no quiero vivir y andar humanamente, quiero andar y vivir espiritualmente. Por eso dice que la palabra que el Señor quiere que nosotros andemos en la obediencia perfectamente, porque ya no es usted ni soy yo, es el Señor dentro de nosotros. Y un ejemplo, Jesucristo. Hebreos capítulo 5 versículo
versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él fue el primero. Él fue un ser humano como usted y como yo, que tenía también el poder del Padre dentro, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que lo llevó a perfeccionarse en la obediencia. Padeció para obedecer. Es obvio, todos vamos a padecer para aprender a obedecer, pero dejemos que el Espíritu Santo viva por nosotros, que no seamos nosotros, que sea Él. Ya no viva usted, ni viva yo, que viva el Señor por nosotros, el Espíritu de Cristo, para que nos lleve a vivir a una vida y a andar en el Espíritu. Por eso Pablo dice que ya no vivía Él y no debemos vivir nosotros, debe vivir el Señor. Por eso no debemos satisfacer los deseos de la carne. No. Gálatas capítulo 5, bien claro está diciendo, mire que dice Gálatas 5, 16, 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Escúcheme, hombre y mujer, no satisfagas. La carne no quiere congregar, la carne no quiere leer la Biblia, no quiere perdonar, no quiere soportar, la carne no quiere sufrir, la carne quiere sus pasiones, sus deseos. No le satisfagas, porque si no, nunca vas a andar espiritualmente, nunca vas a vivir en el Espíritu. Ahí te vas a quedar, no vas a entender las cosas espirituales. Es como un Rottweiler, un perro que esté bien rabioso. Si ese perro tú lo tienes enrejado, ese perro muerda primero que lo agarra. Pero a ver, no le des de comer, no le satisfaga lo que quiere, no le des, dale agüita, ese perro 2, 3 semanas, 4 semanas se enferma y se muere, porque no le vas a dar lo que quiere comer, no le das alimento. Si a tu carne tú no le das lo que le gusta, no mires cosas malas, no escuchas cosas malas, no te juntes con gente del mundo, no vayas a bailes, no vayas a fiestas, no hables groserías, no hagas lo que dice, lo que Dios prohíbe, no lo hagas, no le satisfagas lo malo. Vas a ver cómo tu carne va a empezar a morir y empieza a obedecer a Dios, empieza a obedecer a la palabra, humíllate, vas a darte cuenta cómo el Espíritu va a crecer, Cristo va a moverse a ti con poder cuando tú no satisfagas lo que la carne quiere y dejes que el Señor viva por ti. Mire que dice Romanos capítulo 8 versículo 10 y 11. Romanos 8 versículo 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas si el Espíritu vive, a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso quiere decir que si yo escucho la palabra y lo obedezco, escucho la palabra y lo obedezco, el Espíritu vive a causa de la obediencia. El Espíritu vive aquel que vive por fe, aún en los problemas, aún en la necesidad, aún en la escasez. Uno tiene que obedecer, humillarse y obedecer para que el Espíritu viva. Cristo se desarrolle en su vida por la fe, porque por la fe es que nosotros andamos escuchando a Dios todos los días, sabiendo que Él tiene el control de todo lo que pasamos en este mundo humano. No satisfaga lo que la carne quiere. La carne es cobarde, la carne tiene miedo, tiene temor, la carne quiere buscar los placeres que le gusta, la carne tiene sentimientos y emociones. No le des gusto, solo escucha, humíllate, escucha, obedece, vive por fe, porque es ahí donde Cristo va a vivir por ti y la carne va a morir con pasiones y deseos. Mire que dice Efesios capítulo 3 versículo 16 y 17. Efesios capítulo 3 versículo 16 y 17. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Oiga, Cristo vive por la fe. Él se fortalece. Mientras más usted obedezca, mientras más sea justo delante de Dios, entonces Cristo empieza a crecer y con la ayuda del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. La carne no tiene ya para gobernarnos en este mundo, para llevarnos al pecado. Si Cristo se desarrolla con poder en su vida, entonces usted no solamente va a vivir espiritualmente, sino que Él mismo le va a guiar en este mundo humano para que usted ande espiritualmente, no guiado por lo que ve, ni por lo que oye, ni por lo que toca, ni por lo que prueba. Ahora va a vivir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hay campo para lo humano, acá solamente sea espiritual, y los espirituales son los que van a heredar el reino de Dios. Por eso no satisfaga la carne, no le dé gusto lo que quiere mirar, oír, bailar, hacer lo malo. Oiga, humíllese, escuche la palabra, obedézcala, viva por fe, porque en el poder de Dios va a crecer Cristo y va a morar en su corazón para que lo lleve a andar espiritualmente. Vamos a orar. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por tu presencia. Y perdona, Señor, si hay un hombre o una mujer en todo el mundo que todavía le está satisfaciendo su carne con sus deseos y pasiones. Perdónalo, Señor. Ayúdalos en su debilidad humana para que puedan escuchar tu voz y puedan obedecer y vivir todos los días, para que tú puedas desarrollarte con poder en su interior y puedan vivir espiritualmente. Creemos esta palabra, Señor, que tú la estás enviando, que no va a regresar vacía. Donde quiere que haya una mujer o un hombre que lo va a escuchar, va a dar su fruto en su tiempo. Y declarar
declaramos por fe, Señor, que nosotros y nuestra familia también te serviremos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Gracias, Señor.